Jezabel, que volvemos a decir, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El versículo 4 del capítulo 18 de Primera de Reyes dice, pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. ¿Quién destruía a los profetas de Jehová? Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Esposa de Acab, rey de Israel. ¿Y hija de quién era Jezabel? De un rey sidonio, hermano. ¿Y qué hacía esta Jezabel? Tenía todo el poder en la mano Jezabel. Dice, pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Destruía a los profetas de Jehová. Fíjese en el versículo 17 del capítulo 18, Primera de Reyes, lo que hace Acab con Elías. Acab, porque Acab reinó en la época de Elías, aquel mismo Elías tisbita, el que hizo descender fuego del cielo y que consumió todo el holocausto para demostrar que Jehová era Dios y no Baal. ¿Y quién era la suma sacerdotisa de Baal? Nada más ni nada menos que la esposa de Acab, el rey de Israel. ¿Qué dice? Dice, el versículo 16 dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo a los Baales. Tú y las casas de tus padres. ¿Quién turbaba? La familia de Acab con su esposa. Entonces, vemos cómo Acab era. Ahora bien, los judíos, los de Judá se mantenían lejos. Se habían mantenido lejos de Israel. Se peleaban entre judíos e israelitas, se vivían peleando. Pero Acab con Jezabel iban a ser los motivadores que el pecado de rebelión y de hechicería y de brujería entrara en Judá, hermano. Leemos Primera de Reyes 21:5. Vino a él su mujer Jezabel. Acá relata el momento en que Jezabel manda matar al dueño de una viña para dársela a Acab. Y en ese mismo capítulo, fíjese la declaración que hace el escritor bíblico, dice el versículo 24. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Qué me cuenta? ¿Quién incitaba a Acab a hacer lo malo? Su mujer pagana le incitaba a hacer lo malo. Bueno, eso no pasa nada hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora veamos, ya hemos visto quién era Acab, quién era Jezabel. Ahora vamos a leer la historia de un hombre muy bueno, un rey de Israel, un hombre que anduvo en los caminos de Dios, en los caminos de David, y ese hombre se llamaba Josafat. Nos vamos a un tema musical.
Bien, seguimos. Esto es Tiempo de Decisión por la sonda de la 88.5 Radio La Roca, desde La Ferrere, Argentina, Buenos Aires, Argentina. Bien, estamos leyendo también Segunda de Crónica, capítulo 17, y vamos a leer la historia así a la grande rasgo. ¿Quién era Josafat? ¿Y qué hizo de malo Josafat? Y no nos olvidemos que nos hemos quedado con el reino del norte, Israel, en la mano de Acab con Jezabel. Y ambos tendría que ver con la historia de Josafat, a un rey bueno. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Belanil y otros para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, y enseñaron en Judá. Tenían consigo el libro de la ley de Jehová, recorrían todas las ciudades de Jehová, enseñándoles al pueblo. Mire la obediencia de Josafat. Josafat
mandaba dirigido a enseñar la ley de Dios al pueblo, porque era la única manera de mantenerse vivo, conociendo la ley de Dios, obedeciéndole a Dios. Entonces continúa diciendo el versículo 10, y cayó el miedo de Josafat sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y trajeron de los filisteos presentes y tributo de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Todo esto era Josafat. Y leemos un poquito más abajo, leemos ahora otro versículo más que nos dice qué actitud tomó Josafat, en los tiempos en la cual él estaba siendo prosperado por Dios. Y dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41, dice: y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en todos los caminos de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo seguía sacrificando en los lugares altos. Y el versículo 44 dice: y Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Qué es lo que hizo Josafat con el rey de Israel? Hizo la paz, hermano. ¿Y qué trabó con el rey de Israel? Parentesco, hermano. Se fue la guerra con el rey Josafat, hermano, con el rey Acab. ¿Sabe lo que pasó con el rey Josafat? Su hijo, llamado Joram, quiso casarse con la hija de Jezabel, hermano. La hija de Jezabel. La hija de una sidonia. La hija de una sumo sacerdotisa. Y Josafat consintió con ese matrimonio. Y así el mal se trasladó a Judá, hermano, a través de la hija de Jezabel. ¿Y sabe cómo se llama la hija? Se llamaba la hija de Jezabel. Atalías. ¿Sabe lo que hizo Atalías? Cuando murió su marido Joram, reinó su hijo Ocosías. Mandó a matar a su hijo y mandó a matar a todos los descendientes del rey David. Y quedó una sola, porque una tía escondió a un descendiente de su muerto marido. El que fue ocultado se llamó Joás, que luego sería rey de Israel. ¿Y sabe lo que hizo Atalía, hermano? Usted lo va a leer en Crónica. Reinó 7 años sobre Judá. ¿Sabe lo que hicieron del templo de Jehová ahí en Jerusalén durante el reinado de Atalías? La mujer de Joram, que era nuera del rey Josafat, hija de Jezabel y de Acab, se dedicó ese templo a Baal y se enseñaba la ley de Baal, las leyes de los sidonios. Mire la manera tan sutil que entró el mal en Judá, en Jerusalén. Vino a través de un primo hermano, que este sería Israel, el del norte, a través del rey Acab, que un rey bueno hizo las paces, hizo amistad, trabó parentesco
con un rey malvado, perverso, un rey vendido, porque su mujer, que ya hemos leído, le incitaba, su mujer Jezabel. Como Jezabel nunca iba a poder reinar en Jerusalén, pero no importó, porque Satanás había preparado de antemano a una hija de esta perversa mujer para que fuera esposa de un rey judío, hermano. Mire con la sutileza que entró. Eso le produjo a Judá y a Jerusalén la más grande depravación. Dios se enojó de sobremanera, y aún los mismos reyes que reinaban después de todo esto, no conocían la ley de Dios. Sabían que existía la ley de Dios, pero ¿sabe qué ley enseñaban? La ley de Baal, hermano. ¿Sabe lo que significa Baal? Señor. Entonces, los profetas de Baal se mimetizaban bien entre el pueblo de Dios, porque le llamaban a Baal, le llamaban Elohim, Adonai. Entonces se confundían. Y hoy todo el mundo es yo te bendigo, Dios te bendiga. Todo el mundo usa la palabra Dios te bendiga, y yo te bendigo, y yo proclamo sobre tu vida, y 10.000 cosas. Y todo se enseña de boca en boca, pero la palabra de Dios en estos tiempos se ha ocultado. Aunque ande una persona con la Biblia, la mayoría no conocen lo que tiene dentro de la Biblia, qué es lo que dice. Así de la misma manera en que el mal entró a Judá a través de la amistad que trabó un rey bueno con un rey malvado, hermanos. En un capítulo de Crónica 19, me parece, Dios sí, Crónica 19, 2 y 3, mire lo que le dice Dios a Josafá cuando vino de la guerra. Segunda de Crónica 19, mire lo que Dios les manda a decir a través de un profeta. Segunda de Crónica 19, 1, porque Josafá se fue a la guerra acompañando a Acab, hermano, a un rey malvado. Hoy, ¿cuánto hay que tratan de hacer el ecumenismo? Tratan de unirse a la religión popular y de llevarle agua a su molino, creyendo que de esa manera llegaría la paz. Y hoy Dios le dice, ¿qué tiene que ver el agua con el aceite? Mire lo que Dios le manda a decir a Josafá. 19.1, segunda de Crónica. Josafá, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafá, al impío das ayuda, y amas a lo que aborrecen a Jehová. Pues ha salido delante de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios se enojó con Josafá. ¿Cómo? Hermano, yo aprecio a todo el mundo, pero yo no tengo nada que ver con los que no aman a Dios, hermano. No puedo sentarme a la mesa de gente que no ama a Dios, aun cuando digan que son mis hermanos. En una oportunidad me invitaron allá por cerca de Olimpo, en una reunión en donde estaban todos los ministros del Señor ahí. Supuestamente todos éramos del Señor, ¿verdad? Porque hoy cualquiera es ministro de Dios. Cualquiera patea una piedra, soy ministro de Dios, dice. Entonces yo estaba ahí en el altar, me dieron un tiempo especial. Entonces di testimonio en la venida de Cristo, aproveché. Sabía que no eran gente que enseñaban sana doctrina, pero yo estaba ahí porque era una oportunidad de repartir libros y dar el testimonio de la venida de Cristo. Hermanos, cuando llegó la hora de la ofrenda y se empezó a manipular a la gente para que dé más y más ofrenda, más y más diezmo, yo dije, Señor, yo no puedo quedarme acá en el altar, Señor. Yo no me puedo quedar en este altar, porque con mi presencia en este altar yo estoy aprobando esta maldad de manipular a la gente para que la gente ofrende aún lo que no tiene. Delante de todo, yo me bajé del altar, hermano, y me fui a la entrada del templo. Y me quedé ahí al final para repartir libros a los pastores que estaban ahí.
pero públicamente di testimonio que estaba en desacuerdo, que se manipule las escrituras para hacer que la gente ofrende más, y eran gente muy pobre. En otra oportunidad estuve en una convención en donde estaban doctores en teología, y había un hombre que hablaba y le brillaban los brazos de oro puro que tenía, joya por todo lado, y decía: gran profeta de Jehová. Y cuando él decía: aplauda a Cristo, yo me daba la espalda al escenario y aplaudía, pero dándole la espalda al hombre. Y lo veían todos mis profesores de teología, hermano. Y acá Dios le está diciendo a Josafat: al impío le das ayuda. Por favor, Josafat, amás a lo que aborrecen a Jehová. Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento, hermano, porque realmente la situación es muy complicada. Vamos a llegar en un periodo, ojalá que mañana podamos, en donde vamos a ver que el pueblo de Judá no conocía la Biblia de su tiempo, hermano, y que un rey llamado Josías descubrió la escritura en medio de los escombros del templo, y no la conocían, ¿saben? Josías escuchó la palabra de ese libro y se sorprendía. No conocían la Biblia. Hoy a muchos les pasa eso, hermano. Escuchan demasiados argumentos humanos, pero ninguno de la palabra de Dios. Y si usan un texto bíblico, ese texto bíblico es manipulado y gente jóvenes se extravían por culpa de esa manipulación bíblica, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque queremos salvarnos. No queremos ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno, hermano. Usted tampoco. O quizá usted llegó al camino de Dios por una necesidad financiera y se quedó con ese Cristo que reparte y multiplica los panes y los peces. Hoy necesita conocer al Cristo que murió para salvar tu alma del infierno. Nos vamos a un tema musical. Ya son las 18:52. Ya es hora que digamos